pero sí hace una diferencia entre otros organismos administrativos que también adjudican controversias entre patronos y empleados que podrían confundir un poquito y hacer que vinieran a nuestra agencia. Así que vamos a establecer quiénes no tienen que venir a nuestra agencia. Prácticas ilícitas imputadas por unionados que son empleados de las agencias de gobierno central. Porque los que nos tocan a nosotros son los de corporaciones públicas. Agencia de gobierno central, pues no. Esos tendrían que ir a la Comisión de Relaciones del Trabajo, que por la situación de reorganización de estas agencias, pues ahora va a ser otra, pero actualmente es la Comisión de Relaciones del Trabajo. Que esta agencia que se creó es pues la Comisión Apelativa del Servicio Público, va a englobar Comisión de Relaciones del Trabajo y CASAR. CASAR atiende los casos relacionados con el principio de mérito en el servicio público, o sea que esos casos tampoco la Junta los va a atender, porque como indiqué, la Junta lo que puede atender es lo que está establecido en su ley, porque ahí se enmarca la jurisdicción. Casos de interpretación de convenio colectivo. La interpretación de convenios colectivos le corresponde al foro contractual que haya establecido el convenio, ya sea el negociado de conciliación arbitraje o algún comité de querella establecido internamente en la agencia o en la corporación, que si algún caso llega en la Junta que sea para interpretar convenio, pues no tendríamos jurisdicción para ello. Es importante que los empleados, ¿verdad?, los unionados conozcan cuáles son los derechos que les cobijan, porque pues a base de eso obviamente es que pueden saber si se les violentan o no esos derechos. El primer derecho que establece la Ley 130 en su artículo 4 es organizarse entre sí. Pues que ahí es que entonces surgen las uniones que ayudan a englobar a esos empleados y organizarse. ¿Para qué? Para obtener mejores condiciones de empleo. Constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras. Ese es el segundo derecho que establece. Negociar colectivamente a través de representantes por ellos seleccionados. Porque para organizarse y constituir y ayudar a organizaciones obreras, pues es con ese fin, negociar colectivamente esos derechos a través de representantes seleccionados, pues mediante votaciones que se hacen y elecciones que también las dirige la Junta. Y el último derecho que establece ese artículo 4 es dedicarse a actividades concertadas con el propósito de negociar colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua. La Constitución del Estado Libre Asociado pues le concede a los trabajadores ese derecho a realizar, ¿verdad?, actividades concertadas. Y la Ley 130 protege también ese derecho, pero esas actividades concertadas son dirigidas, se tienen que tener un propósito legítimo bajo esta ley, que sería negociar colectivamente o algún otro fin de ayuda o protección mutua. ¿Qué sería eso? Pues eso tiene que determinarlo la Junta caso a caso, dependiendo. Si una unión entiende que se le ha violentado ese derecho, pues acude a la Junta y la Junta realiza el procedimiento correspondiente, que ya lo vamos a explicar, hasta que se determine entonces si esa actividad concertada llevaba ese propósito, y si lo tenía y se le coartó, pues podría haber entonces una violación a la ley. Si el patrono violenta esos derechos, pues puede incurrir en ciertas prácticas ilícitas que las vamos a ir mencionando aquí. Muchas de ellas se relacionan con la violación de esos derechos o con la cuestión de negociación colectiva o negativas a negociar. La primera práctica ilícita es que el patrono intervenga o intente intervenir o ejercer coerción en el ejercicio de los derechos que mencionamos anteriormente. O sea, que se supone que el patrono no intervenga en el derecho al empleado a organizarse entre sí, a ayudar a una unión, a realizar actividades concertadas, a negociar mediante un representante autorizado o escogido por ellos mismos. No se debe negar. Si interviene de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, pues estaría incurriendo en esa práctica ilícita. La segunda es que el patrono inicie, constituya, establezca o intente hacer alguna de esas cosas con la formación, administración de cualquier organización obrera. O sea que la primera práctica ilícita era que no pudiera intervenir con esos derechos, y esta es que no puede intervenir
con la formación de la unión como tal, que es quien va a representar a esos empleados. ¿Cómo podría interferir? Pues quizás no es directamente, pero podría quizás hacer comentarios que sean perjudiciales a la unión con el propósito de que los empleados entonces no se unionen o no escojan determinada organización laboral. La tercera práctica ilícita es que el patrono estimule, desaliente o intente estimular o desalientar la matrícula de cualquier organización obrera mediante discriminación o al despedir con relación a la tenencia de empleo, incluyendo un paro patronal. Lo mismo, se supone que entonces el patrono, eso tiene que ver también con los derechos que tienen los empleados del artículo 4, no puede interferir en nada, ni tampoco discriminar. Si estuviese discriminando o despidiera por esa razón, pues entonces estaría incurriendo en práctica ilícita. La otra práctica ilícita es que se rehúse a negociar colectivamente con el representante que escogió la mayoría de los empleados. Se supone que el patrono tiene que negociar de buena fe. ¿Qué significa? Pues que no quiere decir que acceda a todas las